antes de pasar a ese tema, necesitamos completar el esquema de fórmulas con las cuales yo pueda calcular la variación de entropía. Entonces, las fórmulas que les di, las fórmulas que ya trabajamos, están contempladas para una fase. ¿Creen que no se pueda calcular la entropía en otra condición? ¿Cuál sería la otra condición que nos faltaría contemplar? A ver, Ernesto, ¿qué está haciendo Ernesto? Dice, estoy haciendo la tarea de la otra materia, maestra. No, podría ser aplicable en vez de un proceso, podría ser como para varios procesos, ¿no? Para varios procesos. A ver. Ahorita vamos a ver eso. Ajá, pero nos hace falta. ¿Podría ser para el cambio de fase? Para un cambio de fase. Ajá. Vamos ahorita a buscar una expresión que nos permita calcular la entropía en un cambio de fase. Pónganse abusados, pongan atención a lo que vamos a revisar, porque vamos reforzando la información. Ajá. Entonces, para poder encontrar esa expresión, vamos a poner un ejemplo. Ajá, vamos a ubicarnos en un ejemplo que vamos a tomar. Fíjense bien. Vamos a considerar que tenemos un mol de agua. Ajá. Y ese mol de agua lo vamos a someter a varios cambios. Vamos a ver qué pasa con ese mol de agua. Vamos a poner temperaturas determinadas de menos 5 grados centígrados hasta 105 grados centígrados. Ajá. Entonces, pongan ahí en su cuaderno, ese es el sistema que vamos a estudiar, al cual le vamos a determinar su cambio de entropía. Ese mol de agua que va a pasar de menos 5 grados centígrados hasta 105 grados centígrados. Como ven, ahí pues hay cambios de fase, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se calcula ese valor del cambio de entropía en ese sistema. ¿Queda claro? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? ¿Sí? ¿Los parámetros, profesora? Voy a repetir. Es un mol de agua a la que vamos a someter, vamos a pensar, a considerar que de inicio está a una temperatura de menos 5 grados centígrados y va a pasar hasta 105 grados centígrados. Ese es el sistema que vamos a estudiar y al cual le vamos a determinar su cambio de entropía. ¿Ustedes creen que va a haber cambios en la entropía de ese sistema? Pregunto. ¿Cómo ven? Que tengamos un mol de agua a menos 5 grados centígrados y lo sometamos a ese proceso. ¿Cómo ven? Se supone que T1 tiene que ser mayor que T2, ¿no? Ajá, pero al final del proceso vamos a ver qué sucede con la entropía. No estamos hablando de una máquina térmica. La máquina térmica que analizamos fue para definir el concepto de entropía. Pero una vez que ya tenemos ese parámetro y que sabemos que es la medida del grado de desorden, vamos a usar el concepto para ver cómo calculamos la variación de entropía en un sistema que está bajo esas condiciones. ¿Me explico? ¿Sí? Ok. Entonces, fíjense, ponen ahí para poder observar o analizar ese cambio o esos cambios que se van a dar. Vamos a hacer una gráfica. Entonces, vamos a tener un mol de agua
que va a pasar de menos 5 grados centígrados a 105 grados centígrados. Y pues yo voy a ver cómo se modifica ese mol de agua a través de una gráfica. Y la gráfica va a ser esta. En el eje de las X vamos a poner temperatura. En el eje de las Y vamos a poner calor. De inicio, el mol de agua va a estar, esta grafiquita pues no está a escala, ¿verdad? Es una representación gráfica nada más. Va a estar a menos 5 grados centígrados. Aquí le vamos a poner a la temperatura en grados centígrados. Ese mol de agua va a tener una cantidad de calor determinada a esa temperatura. Y esta gráfica la vamos a manejar a presión constante. ¿Qué es lo que se da en la naturaleza, no? O sea, vamos a pensar que tenemos, fíjense, el agua a menos 5 grados centígrados, ¿qué estado de agregación tiene? Sólido. Sólido. Ajá, muy bien. Entonces vamos a pensar que tenemos esa cantidad de agua en un vasito sólido, y lo vamos a poner en un lugar donde se vaya suministrando calor poco a poco. Lo vamos a calentar. Y la presión que hay en el ambiente es constante porque estamos sometidos a una presión atmosférica. Entonces, fíjense, a medida que aumenta la temperatura, el calor también va a aumentar. ¿Sí? Y entonces vamos como de este punto a este punto, donde aquí vamos a tener una temperatura de 0 grados, vamos a tener de T1 a T2, vamos a tener una primera fase. Y la vamos a denotar como con un número 1 romano, que es la primera fase o la primera etapa. ¿Y cómo calcularíamos? Fíjense, en esa primera etapa vamos a tener agua sólida a una temperatura igual a menos 5 grados centígrados. Y va a pasar a agua a 0 grados centígrados, que sería en este punto. ¿Qué estado de agregación tiene el agua? Líquida. ¿Líquida? Pues vamos a considerar que todavía estamos teniendo sólido, ¿no? Entonces, tendremos aquí es una temperatura 1 y va a pasar a una temperatura 2, que es de 0 grados centígrados. Como estamos considerando que hay una fase, ¿con qué ecuación calculamos el delta S en la etapa 1? ¿Con qué ecuación lo calculamos? Si la presión es constante. A ver, díganme. De NCP por logaritmo natural de T2 sobre T1. Logaritmo natural de T2 entre T1. ¿De dónde sacamos esa ecuación? Pues de lo que revisamos la clase anterior, ¿no? Muy bien. Fíjense, en este caso, en la etapa 1, el proceso es isobárico. Después vamos a seguir calentando. Y fíjense lo que vamos a tener en la etapa 2. En la etapa 2, que sería algo así, lo voy a repetir. ¿Qué tipo de proceso se estaría llevando a cabo? Vean la gráfica.
¿Qué tipo de proceso se estaría llevando a cabo en la etapa 2? ¿Isotérmico? Isotérmico. Isotérmico, nada más isotérmico Y también isobárico, ¿no? y también isobárico. Entonces, tomen nota. Aquí, fíjense, en la etapa 2 vamos a tener agua sólida. En ese punto o en esa temperatura hay un cambio de fase, ¿verdad? A agua líquida. Ajá. Por lo tanto, aquí vamos a tener, ¿a qué temperatura se lleva ese cambio? A temperatura 2. A 0 grados centígrados. Hay un cambio de fase. ¿Sale? Hay un cambio de fase. Entonces, en ese caso, ¿por qué yo no puedo calcular el delta S con esta ecuación? ¿O sí se puede? Pregunto. En ese No, punto. porque esa ecuación solo funciona para una fase. Ajá, y además, eso se los comenté yo, pero además, ¿por qué no puedo usar esa ecuación? Porque no hay variación de temperatura. Así es, porque la temperatura es la misma. Entonces, yo no puedo aplicar esta parte de la ecuación, ¿sale? Por lo tanto, el delta S se calcula de otra manera. Se calcula con el delta H. ¿Cómo se llama el paso de sólido a líquido? ¿Cómo se le llama a ese cambio de fase? Queridos alumnos, proyectos. Fusión. Fusión. El delta H de fusión. Ajá. El delta H de fusión. Entre la temperatura a la que se lleva ese cambio de fase. ¿Me explico? El delta H. ¿Qué es el delta H de fusión? Anótenlo. Es la cantidad de calor, ¿no? Fíjense, aquí me regreso a la gráfica. Vean, es la cantidad de calor que hay que suministrar a un mol de una sustancia para que cambie del estado sólido al estado líquido. ¿Sale? Es la cantidad de calor que hay que suministrar a un mol de una sustancia para que cambie del estado sólido al estado líquido. Entonces, en esa fase 2, como el proceso es isobárico, isotérmico, el delta S se calcula de otra forma porque hay un cambio de fase. Porque no podemos aplicar esta ecuación. Entonces, esto que estamos revisando, pregunto, esto que estamos analizando ahorita, pregunto, ¿es un proceso o un fenómeno abstracto? O sea, que ustedes no estén conscientes o que nunca lo hayan visto. Pregunto. Lo hemos visto. Lo hemos visto, es algo cotidiano. Es algo que existe en la realidad. Solo que nosotros, lo vuelvo a repetir, tenemos quizás esa fortuna de conocerlo desde otro punto de vista, ¿no? Desde un punto de vista físico-químico. ¿Por qué hago referencia a estas cosas, muchachos? Porque no son cosas abstractas, porque estamos estudiando la naturaleza desde otro punto de vista, porque en la realidad existen esos fenómenos y tenemos que conocerlos desde otro punto de vista porque somos personas que nos estamos preparando en ámbitos
particulares. ¿Sale? Bueno, continuamos. Nos vamos con la fase 3. Lo voy a poner con otro color. Fase 3. La voy a poner aquí, ¿eh? Fase 3. Ustedes pónganla, si pueden ponerla en otro orden, está bien, no pasa nada. Fase 3. O etapa 3. La etapa 3 va a ir, fíjense, de agua líquida con una temperatura que ahí sería temperatura 2, ¿no? De 0 grados centígrados. Nos vamos a ir a agua líquida a 100 grados centígrados. Y esa sería una temperatura 3. Y en la gráfica lo vamos a representar de esta forma, miren. Se va a ir, la temperatura va a ir aumentando y el calor también. Y aquí vamos a considerar que ese proceso en la etapa 3 es un proceso que Isobárico. Isobárico. Ajá. Y vamos a considerar que nuestra temperatura 3 es de, bueno, aquí lo voy a poner abajo, de 100 grados centígrados. Creo que era al revés, pero no importa. Esta es mi temperatura 3. ¿Sale? Bueno, a ver, jóvenes, ¿cómo calculo el delta S en ese proceso? Sería NSP por logaritmo natural de T2 sobre T1. Sí, a ver, vamos a precisar lo que dijo el compañero. ¿Logaritmo natural de qué? ¿Qué son las mismas temperaturas que al principio del proceso? Ah, no, T2 sobre T3. ¿T2 sobre T3? No, es T3 No, sobre T3 T2. sobre T2. Ándele, pues, eso es. Así es, muy bien. Bueno, eso es en la etapa 3. Perfecto. Y bueno, fíjense, voy a mover un poco la imagen para seguir avanzando. Entonces, llegamos a ahí sería hasta 100 grados centígrados, pero nos están diciendo que hay que someter hasta una temperatura de menos 5 grados centígrados. Entonces, fíjense, la siguiente etapa la vamos a marcar a 100 grados centígrados. ¿Qué ocurre, muchachos? La ebullición. La ebullición ocurre un cambio de fase. Por lo tanto, en la etapa 4, que es la que nos ocupa describir ahorita, en la etapa 4, ¿qué tipo de proceso se lleva a cabo? ¿Sería otra vez isotérmico? ¿Isotérmico nada más? Y isobárico. Isobárico. Es un proceso isotérmico, isobárico. Ok. Entonces, en mi etapa 4, vamos a poner agua que está en el estado líquido, que va a pasar a agua gaseosa a una temperatura T3. ¿Cómo calculamos el delta S ahí en la etapa 4? ¿Cómo calculamos el delta S? ¿Podría ser delta H de ebullición sobre temperatura?
Ajá, es el delta H de vaporización. Sobre la temperatura a la cual se lleva a cabo el cambio, ¿no? Es 3. Acá en el inciso anterior le vamos a poner T2, ¿no? Aquí me faltó esta T2, que es esta. Pero todavía no acabamos de describir el proceso, porque nos falta llegar hasta 105 grados. Ajá. Entonces, yo voy a borrarle aquí para que me quepa lo que estoy haciendo, pero ustedes ya saben de lo que estamos hablando. Entonces, aquí voy a hacer un poquito más grande esta línea. Y nos vamos a describir en la gráfica, fíjense, tendríamos entonces otro comportamiento así hasta llegar, les digo, esto no está en escala, a una temperatura de 105 grados, que sería ¿qué temperatura? ¿Qué temperatura? La temperatura 4. La 4. Ahí está. Entonces, ¿cómo vamos a representar eso como una especie de reacción? Pues lo vamos a poner aquí abajo. Aunque no veo yo bien la gráfica, ustedes me van a indicar, ¿Qué etapa sería? ¿5? La 5. Me faltó poner aquí. A ver, me van a decir ustedes para completar. Este proceso es un proceso que, esta es la etapa 5. ¿Y es un proceso qué? Isobárico. Isobárico. Ahí está. ¿Sale? Sí se ve bien, ¿verdad? Ok. Entonces, ahora sí, me vengo a la... Entonces, en esa etapa 5, yo voy a tener agua gaseosa. Aquí es agua gaseosa, muchachos. Acá. Ahí vamos. Ah, pues sí está bien. Perfecto. Agua gaseosa que va a estar de una temperatura 3, que va a ser ¿de cuánto? De 100. Ajá, muy bien. A una temperatura, vamos a tener agua gaseosa a una temperatura, ¿qué temperatura será? 105. Ajá, temperatura 4 igual a 105 grados centígrados. ¿Sale? Y vamos a tener entonces, ¿cómo vamos a calcular el delta S en la etapa 5? NCP por logaritmo natural de T4 sobre T3. Ajá, logaritmo natural de T4 entre T3. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Quedó? Entonces ya está, ya avanzamos. Ahora sí, ya sabemos cómo se calcula el delta S en una fase y el delta S en un cambio de fase. Y ahora la tarea que vamos a hacer ahorita es calcular el delta S del proceso. Entonces, ¿cómo se calcula el delta S total? ¿Cómo se calcula el delta S del proceso total? ¿No el delta S de cada etapa? Ajá. El delta S total va a ser igual al delta S 1 más el delta S2
más el delta S3 más el delta S4 me falta una rayita aquí, más el delta S5. Ajá. Bueno, muy bien, jóvenes. Entonces, fíjense, ¿qué signo creen que tenga el delta S total? ¿Qué signo tendrá? ¿Qué creen? ¿Qué signo creen que tenga? ¿Quién sabe, verdad? Pues vamos a ver qué signo tiene. Vamos a darle valores a ese proceso que ejemplifiqué. Y les comento, pónganse bien abusados en lo que vamos a hacer, porque seguro, o sea, seguro, ya ven que yo no les digo mentiras. Va a venir un problema de estos en el examen. Entonces, seguro, pónganse abusados. Bueno, entonces, dice, le vamos a poner, calcula el cambio, anoten por favor. De entropía cuando un mol de gas, cuando un mol de agua varía de menos 5 grados centígrados a 105 grados centígrados a presión constante. Ajá. ¿Qué nos falta conocer, muchachos? ¿Qué nos falta saber? ¿El CP? Ajá. El CP del agua es 18 calorías sobre mol Kelvin. Ajá. ¿Qué otra cosa nos falta conocer? ¿Qué otra cosa nos falta conocer? ¿O ya con eso? El delta H de fusión. Ajá. El delta H de fusión del agua es de 1440 calorías sobre mol. Y el delta H de vaporización del agua es de 9720 calorías sobre mol. Por ahí escriban, ¿cómo se define el delta H de vaporización? ¿Cómo lo definirían? Ya les di la definición de delta H de fusión. ¿Cómo definirían el delta H de vaporización? Como la cantidad de calor que hay que suministrar a un mol de una sustancia para que pase del líquido a gas. Ajá, de esa forma. Ajá, muy bien. Entonces, ya tenemos las fórmulas. Pues entonces, calculen y me dicen el delta S en la etapa 1, ¿cuánto es? Pregunto, ¿las temperaturas así las manejamos o tenemos que hacer algo? Ya sabemos qué temperaturas son, aquí están, ¿no? T1, T2, T3, T4. Ya sabemos qué temperaturas son. ¿Así las manejamos o tenemos que hacer algún cambio? Los de Kelvin. A Kelvin. A ver, entonces díganme, ¿cuánto sería en Kelvin
esta primera temperatura, T1. ¿Cuánto es? En Kelvin T1. 268.15. 268.15. Ajá. T2, ¿cuánto sería? 378. T2 sería 273, ¿no? Punto 15. T3. $373.15. Y T4, ¿cuánto es T4? 378.15 Kelvin. Uh-huh. Entonces, me van a dar el valor de delta S1. ¿Cuánto es? Delta S1, ¿cuánto es? Laura Itzel, buenos días. Buenos días. Marta Cassandra, buenos días. Buenos días, profesora. Sergio Adrián, buenos días. Buenos días, maestra. Lisbeth Jacqueline, buenos días. Buenos días. Saraí Rebeca, buenos días. Buenos días. Saraí, ya tenemos el resultado de la etapa 1, del delta S de la etapa 1. Ya, me salió 0.144. A ver, revísenle. ¿Es de Revisen. 0.33? Es 0.332, ¿no? Unidades entrópicas. Abusados, ¿eh? Ahí las temperaturas son en Kelvin, ¿eh? Ok. Andrea Gutiérrez, buenos días. Buenos días, maestra. Noé Humberto, buenos días. Tenoch Acatzin, buenos días. Buenos días, profesora. Mercury Javier, buenos días. Buenos días. Juan Pablo, buenos días. Buenos días. Juan Pablo, ¿ya tenemos el delta S de la etapa 2? Bueno, Sí, lo voy a poner, es sí, 5.20. espérame tantito, lo voy a poner con otro color para que no se confunda, porque todo está muy juntito. Delta S de la etapa 2, ¿cuánto es? 5.2718. 5.27. ¿27 qué, compañero? 18. Sí. Ajá. Unidades entrópicas. Muy bien. Ernesto, buenos días. Buen día, profesora. Ya tenemos el valor de la etapa 3, Ernesto. No, estoy sacando, profesora. Voy. Lo estamos calculando, muy bien. Vamos a ponerle aquí delta S3. Francisco, buenos días. Hola, buenos días, profesora. ¿Ya tenemos el resultado, compañero? No, ya casi, permítame. Ya casi. Saramari Raquel, buenos días. Buenos días. ¿Ya estuvo Saramari? No, sí lo sigo calculando. Lo seguimos calculando. Nancy Esmeralda, buenos días. Buenos días, profesora. ¿Tenemos ya el resultado, compañera? No, profesora. Alessandra Denise, buenos días. Buenos días.
Alessandra, ¿ya tenemos el resultado? No, creo que es que metí No. mal un dato y el que dijeron hace rato no me salió, entonces lo voy a repetir. Ajá. Aurelicia, buenos días. Buenos días. ¿Resultado? Todavía no. Niños, échenle velocidad al trámite. Aurelicia, buenos días. Ya le pregunté. Aishane, buenos días. Hola, buenos días. Lo estoy calculando. Ajá. Citlalzóchitl, buenos días. Buenos días. ¿Tenemos ya el resultado, compañera? Citlalzóchitl, ¿tenemos el resultado o no? Nada más me falta poner un dato. Qué chamacos estos. Fabián, Rodrigo Fabián, buenos días. Buenos días, profesora. ¿Resultado? No estoy viendo porque me salió mal. Qué chamaquitos. Ya lo tengo, creo, profesora. A ver, ¿cuánto es? 5.61. Ajá. 5.617 unidades entrópicas. Ajá. Vamos a ver el siguiente resultado. Vamos a ver. Vamos, muchachos, vamos. Marco Daniel, buenos días. Buenos días, profesora. ¿Tenemos el resultado? 26.048. Ajá, 26.048 unidades. Unidades entrópicas. Y el último es de 0.230. Espérame tantito. Voy a cambiarle el colorcito para que se vea bonito, ¿no? Delta S de la etapa 5. Ahora sí, compañero. 0.239 unidades entrópicas. Ajá. Y el total da 37.359. El total nos va a dar 37.359 unidades entrópicas. ¿Sale? Ok, a ver, déjenme pasar lista a terminar y ya concluimos. María Fernanda Sánchez, buenos días. Buenos días, profesora. Eduardo Samuel, buenos días. Buenos días, profesora. María Fernanda Santiago, buenos días. Buenos días, profesora. Presente. María Fernanda Estrafón, buenos días. Itzel Areli, buenos días. Buenos días. Leticia Torres, buenos días. Buenos días. Vanessa Vargas, buenos días. Buenos días, profesora. Paola Vidal, buenos días. Buenos días. Jennifer Paola, buenos días. Buenos días, profesora. Jason, buenos días. Dijo Jason que ayer lo vacunaron, entonces que se sentía mal, profesora. Ajá, ok. Bueno, a ver, entonces, pregunto, ¿cómo ven? ¿El proceso es espontáneo o no espontáneo? A ver, joven. No espontáneo. No espontáneo. ¿Es no espontáneo? ¿Qué signo tiene el delta S? Positivo. Positivo, entonces. ¿Es probable que se dé ese proceso o es no probable? No probable. ¿No probable? Pues, ¿qué pasó, muchachos? A ver. Ay, no, sí es A ver, probable. ¿qué pasó? A ver, aquí tenemos una tabla que yo les presenté. A ver, ¿qué me dicen? Criterio de permisibilidad de la entropía. El delta S positivo, ¿qué indica? Que es un proceso espontáneo. Es un proceso espontáneo. Pregunto, fíjense, si pasamos si pasamos de agua sólida a agua gaseosa, ¿en dónde están más desordenadas las moléculas? ¿En el agua sólida o en el agua gaseosa? En la gaseosa.
En la gaseosa. En la gaseosa. Entonces, es muy probable, acuérdense, segunda ley de la termodinámica no es absoluta. Ajá. Absoluto sería decir segurísimamente, pero más que seguro, que eso sí se da. Eso es un concepto absoluto. O es un término absoluto. Pero en este caso es muy probable que ese proceso sí se dé, porque el aumento en el desorden se va a dar. El agua sólida está más ordenada que el agua gaseosa. Aumenta la entropía en el sistema. S2 es mayor que S1. ¿Está bien? ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces, vamos a hacer por ahí algún otro ejercicio, pero les sugiero, o sea, no les sugiero. Es muy, muy conveniente, muchachos, que cuando hagan estos problemas, hagan su tabla, hagan su gráfica. Más que tabla, la gráfica. Esta gráfica es muy importante. Ya van a ver por qué. Ajá, o sea, si ustedes, esta es su guía, la tabla es la guía que les va, perdón, la gráfica es la guía que les va a indicar quién es T1, quién es T2, quién es T3, el sentido del proceso, porque ahorita revisamos un proceso que va de aquí para acá, pero no siempre se hacen ese tipo de análisis. Puede ser que en un momento dado el proceso venga de hacia acá y entonces el orden de las temperaturas cambia. Por eso es muy importante que hagamos la gráfica cuando resolvamos problemas de este tipo. ¿Está bien? Bueno, vamos a continuar. Entonces, ahí queda el ejemplo. Adelantito vamos a hacer otros ejemplos. Vamos a continuar. Entonces, hay una tercera ley de la termodinámica, pero antes de pasar a esa tercera ley, vamos a revisar la teoría de la muerte térmica del universo que enunció un investigador que se apellidaba Clausius, se llamaba Clausius Clapeyron. Bueno, este investigador, muchachos, aportó mucho a la fisicoquímica. Por ahí más adelante vamos a ver una ecuación importante, muy importante, que se utiliza para cambios de fase. Hizo otras aportaciones más. Y él enunció a la segunda ley de la termodinámica con un postulado que le llamó teoría de la muerte térmica del universo. ¿Qué dice ese postulado, muchachos? Les pregunto porque por ahí había una pregunta, ¿no? En el cuestionario. Bueno, yo investigué y y dice que toda la energía disponible llegaría a transformarse en calor a una temperatura uniforme y cesarían los procesos naturales. A partir de ese momento, el universo quedaría condenado a un estado eterno. Ajá. Fíjense, por eso se llama teoría de la muerte térmica del universo. Ajá, porque él pensaba que en un momento dado, la temperatura del universo iba a ser la misma en todos los puntos. Entonces, si sucedía ese asunto, pues ya no iba a existir el requisito fundamental, ¿no? Para que funcionara una máquina térmica, que es que existieran por lo menos dos fuentes de calor, donde la fuente de calor 1 tuviera un mayor valor que la fuente de calor 2. Esa teoría de la muerte térmica
la enunció así. La entropía del universo tiende al máximo. Y de ahí obtuvo dos conclusiones, que ya el compañero comentó algo. Entonces, esa teoría de la muerte térmica del universo la enunció como la entropía del universo tiende al máximo, o sea, y va a llegar un momento en que se haga un caos. Eso es lo que él tomó de la segunda ley de la termodinámica. A ver, desde el principio hay un error ahí en el enunciado de esa teoría. La entropía del universo tiende al máximo. ¿Cuál es el error que hay ahí, que existe, que se percibe ahí? Pregunto. Jennifer, Paola. A ver. Juan Pablo. Pueden decirme quién sabe, maestra. O pueden decirme no sé. Creo que en lo que yo investigué, decía que el sistema como que se analizaba como un sistema cerrado. Ajá. A ver, Juan Pablo. No, pues no sé. No, ajá. No pasa nada, ¿no? Saraí, ¿alguna idea? No, maestra, estoy viendo. Ajá. A ver, fíjense, ¿cuáles son los límites de la termodinámica? Y es lo que hemos estado platicando, se los he comentado varias veces. ¿Cuáles son los límites de la termodinámica? La única ley que es universal, la única ley que es aplicable al universo es la primera ley de la termodinámica. Las demás leyes se aplican a sistemas que... Macroscópicos. Entonces, Clausius quería aplicar la segunda ley de la termodinámica al universo. El universo es un sistema megascópico, o sea, enorme. No es macroscópico. Por lo tanto, la segunda ley de la termodinámica no se puede aplicar al universo. Bueno, desde ahí empezamos, ¿no? Y anoten eso porque son preguntas del examen. Oigan, jóvenes, por favorcito, miren, ya estoy revisando sus exámenes, algunas personas bien, otras va irregular, otras no bien. No tomen las respuestas de internet. Se ve, o sea, ahí se nota cuando están tomando respuestas de internet. Revisen sus notas, muchachos. Internet ya les dije que es algo enorme. La información que hay ahí es enorme. Ahora sí que es infinita. Y ustedes están empezando un curso de termodinámica. Entonces, nos falta criterio a veces para elegir las respuestas que vienen en internet. Entonces, pues no está bien que hagan eso. No está bien que se pongan otra, y ya se los dije ayer, o no sé qué día se los dije antier, porque ayer no nos vimos. Por favor, estos ensayos, estos ejercicios no son para que ustedes se pongan a revisar los apuntes cuando los están haciendo, no, porque no les da tiempo a completar el examen. Les falta tiempo porque se ponen a revisar los apuntes
y luego el internet, y no, esa no es la intención. Tienen que estudiar, muchachos, a pesar de que estemos en estas condiciones, tienen que estudiar. Si no, lo que va a pasar, y es lo que estamos observando, es que cuando pasan a fisicoquímica farmacéutica, pues nada, y menos cuando lleguen a diseño y estabilidad de medicamentos, que mucho de lo que ven allá, la base la estamos construyendo ahorita. Ajá, pónganse abusados, háganme caso. Bueno, vamos a ver. Entonces, él estableció esta teoría de la muerte térmica del universo y la enunció así: la entropía del universo tiende al máximo, y de ahí sacó unas conclusiones. A ver, ¿quién quiere leer la primera conclusión? Sara Mari, yo creo que sí quieres leer, ¿no? Sí quiero. A ver, dice conclusiones. Primera, dentro de un lapso de tiempo grande, el universo se aproximará a un estado total que su entropía estará cercana a su máximo. El estado del universo estará cercano al equilibrio y todos los procesos se apagarán, cesará su evolución y sobrevendrá la muerte térmica. Hasta ahí, muy bien. Bueno, ahí hay también otros detalles que analizar. Ajá, a ver, díganme, vamos a volver a leer el enunciado despacio, dándole entonación, no cambiando las palabras. Le vamos a pedir a Citlalzóchitl que vuelva a leer, por favor, la primera conclusión. Sí, conclusiones. 1. Dentro de un lapso de tiempo grande, el universo se aproximará a un estado tal que su entropía estará cercana a su máximo. El estado del universo estará cercano al equilibrio y todos los procesos se apagarán. Cesará su evolución y sobrevendrá la muerte térmica. Ajá. A ver, jóvenes, ¿qué hay ahí que está equivocado? Aparte de que quiso él aplicar esa segunda ley de la termodinámica al universo, hay otro detalle, otro punto ahí, o varios puntos que ahorita, pero uno que se percibe claramente. Ahí está hablando de tiempo y la termodinámica no utiliza tiempo. Bueno, no estudia tiempo. Ajá. Acuérdense lo que comentamos al principio de este tema, ¿no? La termodinámica hace balances de energía, pero no nos indica si esos balances son, o esa energía que se absorbe, se desprende, se lleva a cabo el proceso en 1 minuto, en 1 siglo, en 20 años, no. Y él está considerando el tiempo. Entonces, ese es otro error importante de esa teoría. Por eso es una teoría, porque finalmente en el momento en que se quiso comprobar, no, digamos que no pasó, ¿verdad? El análisis que se llevó a cabo. Bueno, hay otro punto ahí que les pregunto yo a ustedes. Pregunto. En la naturaleza, todos los procesos tienden a generar desorden. En la naturaleza, pregunto. No, dice Jennifer que no. ¿Cómo cuáles no? No, o sea, ¿como qué tipo de procesos no generan desorden? Porque sí, efectivamente, en la naturaleza no todo genera desorden. Un ejemplo, ¿cuál podría ser? Podría ser, por ejemplo, los diamantes. A ver, platícanos. ¿Cómo, por qué piensas eso? Pues porque son estructuras cristalinas que tienden a la capacidad mínima de espacio, y de hecho, por ejemplo, el carbono pues se comprime tanto a tan altas presiones que se convierte en un pues en un cristal, en los diamantes. Entonces ahí no podríamos decir que también esos tienden al desorden, porque es todo lo contrario. Ajá. En la formación de un cristal,
como como son los diamantes, tienen un orden muy particular. Ese carbono, a través de los procesos naturales, se ordena, no se desordena. Ese es un ejemplo en la naturaleza. Otro ejemplo, y que es el que vivimos cotidianamente, es el de la creación del ser humano, ¿no? O sea, un par de células se juntan, el óvulo y el espermatozoide se juntan, en la madre se lleva a cabo un proceso impresionante, muchachos. Impresionante de orden. Ajá, las células se empiezan a acomodar, empiezan a generar un proceso padrísimo de desarrollo de un embrión, luego un feto y luego un bebé. Y todo eso es un proceso con un orden impresionante. Y si tantito falla algo en ese cambio, en ese proceso, se generan cosas muy difíciles a veces, ¿no? ¿Cómo qué? A ver, platíquenme, ¿cómo qué tipo de fallas pueden originar, qué tipo de situaciones? Donde creo que el síndrome de Down, no sé qué, hay como una tipo mutación en uno de sus últimos cromosomas. Ajá, no hay una división correcta en los cromosomas. Y entonces, al final del proceso, en lugar de tener los cromosomas adecuados, los cromosomas correspondientes, hay una falla en la división ahí de los cromosomas, que ahorita no tengo así, no me acuerdo muy bien. Es la trisomía del par 21, algo así le llaman. Ajá. Y genera cambios radicales en la persona que son irreversibles. Ajá. Hay otro tipo de síndromes y generan cambios que ya no dan vuelta para atrás, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Este es otro ejemplo de que no todos los procesos que se llevan a cabo en la naturaleza generan desorden y son viables. Ajá. Lo que sucede también en la cuestión de la fotosíntesis. ¿Qué pasa ahí en la fotosíntesis, muchachos? Así de manera global, general, ¿cómo es ese proceso de la fotosíntesis? La planta, ¿qué hace la planta? Porque la fotosíntesis se da en las plantas, ¿no? A ver, platíquenme de forma muy, muy general, porque no sabemos, ya no nos acordamos o no estamos estudiando para biólogos. Ese proceso de fotosíntesis, ¿cómo se va dando? A ver. Francisco. Sí, profesora. Proceso de fotosíntesis, así de manera general. Convertir CO2 en oxígeno. Ajá, fíjense, la planta capta el CO2, hay una serie de reacciones ahí que se llevan a cabo en la misma planta, ese CO2 lo convierte en oxígeno, pero también hay un proceso metabólico donde la planta convierte esos gases en algo que utiliza para nutrirse. ¿Qué compuesto es ese? A ver, Vanessa. Itzel. ¿De qué nos nutrimos? Plantas y humanos. ¿Cuál es el compuesto que utilizamos para
nutrirnos? La glucosa. La glucosa. Y la glucosa, pregunto, ¿qué estado de agregación tiene? Vamos a preguntarle a Tenoch. ¿La glucosa qué estado de agregación crees que tenga en nuestras células? ¿El líquido? ¿Líquido? A ver. Aurea, ¿estará en estado líquido la glucosa? Yo pienso que es sólido, pero Es no estoy sólido, segura. es sólido. Ajá. La glucosa es un sólido. Para que estuviera en estado líquido tendríamos que estar a una temperatura altísima. Ajá. Y ya, pues no, el humano no existiría. Entonces, fíjense, la planta capta gases. Los gases están en un estado menos ordenado que la glucosa, porque la glucosa es sólida. Entonces, ahí es otro ejemplo de que la naturaleza no todo tiende al desorden. Hay procesos cíclicos. Ajá. Mientras en algunos procesos se genera desorden, en otros procesos se genera orden. Son procesos cíclicos. Ajá. Y Clausius no consideró eso. Por eso él pensaba que todos los procesos que se dan en la naturaleza están encaminados a un desorden. Y en un momento dado, la temperatura del universo iba a ser la misma y ya no podríamos llevar a cabo más trabajo. Ajá. Entonces, ahí hay esos otros puntos, ¿no? A discutir de esa primera conclusión. ¿Vamos bien? Mercury, ¿vamos bien? Sí. Ajá. Pónganse abusados, ¿eh? Porque luego no sé cómo estén en su casa, que a veces están oyendo música. Estas asignaturas, muchachos, son para estar de cabeza así, metidos en lo que estamos platicando, en lo que estamos revisando. Y entonces a veces, pues como que hay muchos distractores, ¿no? Por eso urge, muchachos, que regresemos a los espacios que nos corresponden para ejercer este trabajo que estamos haciendo. Muy bien, vamos a ver, segunda conclusión. Le vamos a pedir a María Fernanda Santiago que nos lea esa segunda conclusión. Sí, profesora. En el presente, el universo se encuentra lejos de la muerte térmica a pesar de que se desplaza hacia allá. Por consiguiente, tuvo un principio, como resultado de un acto creador que no se sujeta a las leyes de la naturaleza. Ajá, muy bien. A ver, le vamos a pedir a Mercury que nos vuelva a leer ese segundo enunciado. Sí. En el presente, el universo se encuentra lejos de la muerte térmica a pesar de que se desplaza hacia allá. Por consiguiente, tuvo un principio, como resultado de un acto creador, que no se sujeta a las leyes de la naturaleza. Ajá. A ver, entonces fíjense, ahí otra vez él está tomando en cuenta el tiempo, ¿no? Está tomando en cuenta el tiempo. Ahorita estamos aquí y en un futuro, se va esto ya no va a existir. Y luego toma otro camino él ahí. Dice, bueno, pues es que esto tuvo un principio y alguien lo creó. Ajá. Y ese alguien que lo creó no se sujeta a las leyes de la naturaleza, o sea, le dio un sentido religioso a esta última parte, a esta última conclusión. Uh-huh. Y aquí hay otro punto a discutir. La creación del universo son procesos que se van dando, se van depurando, se van generando a través de cambios, de reacciones, de cuestiones que son parte de la naturaleza.
pero que no es una cuestión religiosa. Esta segunda ley de la termodinámica se ha sometido a pruebas científicas y ha pasado esos procedimientos científicos. Por eso es una ley, porque se han hecho pruebas, se han experimentado, se ha sometido a procesos rigurosos, no solo, ¿cómo les diré?, estadísticos, matemáticos, y existe el concepto de entropía. Entonces, él quiso someter todo este conocimiento a cuestiones divinas y tampoco pasó la prueba. Por eso es una teoría. ¿Queda claro? Le dio un carácter divino a algo que es científico. Y la ciencia no está relacionada con las cuestiones divinas, porque la base de cualquier religión es la fe. Y la fe es creer en dogmas y no someterlos a un juicio científico. Por eso no podemos ligar las cuestiones científicas ni la segunda ley de la termodinámica a cuestiones religiosas, porque la cuestión religiosa no se pone a prueba. Y la ciencia, para que sea ciencia, tiene que pasar filtros. Y la segunda ley de la termodinámica ha pasado muchos filtros. Por eso tiene ese carácter de ley. ¿Queda claro esta segunda conclusión equivocada de Clausius? Profesora. ¿Por qué está equivocada esa conclusión? Porque quiso darle un carácter divino a algo que es netamente científico. ¿Sale? Muy bien. Bueno, ¿vamos bien? Ese silencio, ¿quién sabe qué me dice? A ver, entonces, vámonos con la última ley, que es la tercera ley de la termodinámica. Y el enunciado está ahí. A ver, ¿alguien quiere leer ese enunciado, por favor? Yo, maestra. Adelante. Tercera ley de la termodinámica. Cualquier sólido cristalino y puro a 0 Kelvin tiene una entropía igual a 0. Dado que las moléculas están muy ordenadas. Y ahí hay una ecuación, ¿sale? Entonces, el enunciado de la tercera ley de la termodinámica es aplicable a un sólido cristalino, pero además debe ser puro, como el ejemplo que nos puso su compañero ahorita del diamante. Los diamantes se caracterizan por estar formados por únicamente moléculas de carbono. Es puro. Pero además, si consideramos que ese sólido puro está a 0 grados Kelvin, pues su entropía es igual a 0. ¿Por qué? Pues porque no hay un orden mayor a ese. Debe ser un sólido cristalino y puro. Si yo tengo, por ejemplo, cloruro de sodio y sulfato de calcio, los dos son sólidos. Y si los tengo así, en teoría, a 0 Kelvin, pues ahí no podemos decir que tengan un valor de entropía igual a 0, porque el hecho de que estén mezclados ya está generando desorden. Pero si es un sólido así cristalino y puro, entonces sí, a 0 Kelvin tiene un valor
de entropía igual a 0. Y entonces, pues, podemos considerar que en esta ecuación, esta es la definición de entropía. Ajá. ¿Por qué ponemos reversible? Pues porque cuando hablamos del ciclo de Carnot, todos los procesos eran reversibles desde el punto de vista termodinámico, por eso ponemos este aspecto. Si nos vamos de 0 a S, vamos a tener S menos 0, y entonces vamos a tener un valor absoluto de entropía. ¿Sí? O sea, en este caso, para exclusivo, para la entropía, en el caso exclusivo para la entropía, podemos hablar de valores absolutos, es decir, de valores de S para la entropía. Y también podemos hablar de variaciones de entropía. Pero la tercera ley de la termodinámica nos permite hablar de valores absolutos de entropía, porque está implícito en el mismo enunciado de la tercera ley. ¿Quedó claro, jóvenes? Sí, profesora. Ok. Bueno, muy bien. Tenemos ahora los elementos, fíjense, para construir otras funciones de estado que son básicas en termodinámica. ¿Cuáles son las funciones de estado así que están relacionadas directamente con la termodinámica? Ya dijimos, y me van a decir ustedes, lo voy a poner aquí. ¿Cuál fue la primera que revisamos? Energía. Energía interna. La siguiente, ¿cuál es la siguiente? Entalpía. Entalpía y entropía. Nos faltan otras dos, que ahorita vamos a empezar a trabajar con una de ellas. Ajá. Fíjense. Entonces, esta se relaciona con procesos, ¿en qué condición? Es decir, el delta es igual a ¿qué? ¿En qué condición hablamos de energía interna? ¿O delta E es igual a qué? Bueno, hablamos de entalpía. ¿El delta H es igual a qué? ¿En qué condición? A ver, jóvenes, yo sé que ustedes saben. Esta Sería E final menos E inicial. E2 menos E. Sí. Pero esto es igual a QB. Ay, ya no me alcanza. QB. Ajá. Es decir, la energía interna se asocia, o la variación de la energía interna se asocia a procesos a volumen constante. ¿Se acuerdan que lo vimos? Lo demostramos. Y el delta H se asocia a procesos ¿en qué condición? Presión constante. A presión constante. Por lo tanto, delta H es igual a ¿qué? A QP. Ajá. Hablamos de la entropía, que, a ver, díganme 3 cosas que tengan en común ellas. A ver, 3 cosas que tengan en común. Sergio Adrián. Ahorita nos dice Raquel. Sergio Adrián, ¿andas por ahí? Sí debe andar porque ahorita pasé asistencia y le puse un puntito. Sí, maestra, aquí estoy. A ver, Sergio Adrián, algo que tengan en común las 3. Que se basan en el calor suministrado.
Bueno, algo más que hemos estado platicando. Son funciones de estado. Son funciones de estado, las tres. Eso tienen en común las tres. Otra cosa que tengan en común. A ver, Ernesto, otra cosa que tengan en común las tres. Le diría de que tienen las mismas unidades, pero es que nada más eso sería para la energía y la... No, algo que tengan en común las tres. Y está implícito con lo que dijo su compañera, son funciones de estado. A ver, otra cosa que tengan en común. Juan Pablo. ¿Ahí estás, Juan Pablo? ¿O ya me dejaste en visto? Sí, Ajá. pero estoy pensando. Ajá. ¿Se llevan a cabo en sistema cerrado? Pues sí, también en sistemas abiertos y en sistemas aislados también, cuando están en equilibrio. Bueno, a ver, cuando están en equilibrio, ¿cuánto vale su delta? Es que ahí esa es otra cosa que tienen en común. Todos ellos se les puede calcular un delta. Y en el equilibrio, el delta de todos ellos es igual ¿a qué? A cero. A cero. Tienen varias cosas en común. Ajá, tienen. Ahora díganme algo que sea diferente para la entropía con respecto a la energía interna y la entalpía. Algo que sea diferente. ¿Qué cosa hay de diferencia? Pues que la entalpía mide el nivel de, pues son como contrarias, ¿no? Porque una mide el nivel de orden y otra el desorden de un sistema. Pues no. No, esa no es una respuesta válida. No, la entalpía se supone que mide el balance energético, ¿no? Mientras que la entropía es más como una probabilidad de que algo vaya a pasar. Ajá. Fíjense, la entropía, y ya lo hemos platicado, es diferente a estas dos, porque es una energía con la que no se puede realizar trabajo. Ajá, acuérdense lo que les dije, del calor que entra a una máquina, sale una determinada cantidad de trabajo. Si todo ese calor se convirtiera en trabajo, entonces la eficiencia de esa máquina sería el 100%. Pero les platicaba yo también que la máquina más eficiente que existe son los seres vivos y su eficiencia está así como por el 60%, algo así. Ajá. Entonces, ¿dónde queda el resto de energía? Porque ya dijimos que la energía no desaparece. El resto se supone que es la entropía. Ajá, es la entropía. Y con esa entropía no se puede realizar trabajo. Esa es una diferencia entre la entropía y las demás funciones de estado. Otra diferencia pues, son sus unidades también. Ajá, muy bien. Hay que analizar esas cosas, muchachos. Ok, entonces fíjense. Ya tenemos los elementos para poder definir otra función de estado importante. Esa otra función de estado es la energía libre de Gibbs. Energía libre de Gibbs. Se denota con la letra G. Ajá. Y ahorita vamos a demostrar a qué es igual y qué
qué proporciona, ¿no? ¿Qué concepto proporciona en la termodinámica? Entonces, fíjense bien, a veces cuando uno lleva este curso, dice, ay, pues, está muy abstracto. No sé, no capto, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Pero con los ejemplos que les estoy comentando, pues todo es termodinámica, muchachos. Todo es termodinámica. Todo ser vivo es sujeto a un estudio termodinámico. Entonces, no hay nada de abstracto. Lo que sucede es que le estamos dando nombres y apellidos a las diferentes energías que hay en un sistema, desde un punto de vista termodinámico, porque desde un punto de vista físico, pues ya hemos estudiado, ¿no? La energía puede ser energía cinética, energía potencial, energía mecánica, eléctrica, eólica, ¿no? Pero desde el punto de vista termodinámico se tienen otros nombres para esas energías. Entonces, la energía libre de Gibbs, por supuesto, que es parte de los conceptos de la termodinámica. Y esta energía libre de Gibbs se aplica a procesos a presión constante. Por lo tanto, para definirla, pregunto, ¿cuál de estos dos? O sea, la energía libre de Gibbs es una definición que incluye una energía para realizar un trabajo. ¿Cuál de esos tres funciones de estado elegirían ustedes para definir lo que es la energía libre de Gibbs? ¿Cuál de estas tres? Pregunta. ¿Entropía? A ver. Quedamos que la entropía no sirve para realizar trabajo. Y la energía. ¿Cuál? La entalpía porque es la presión. entalpía, porque es para procesos a presión constante. Ajá. Entonces, partimos de ese concepto. Acuérdense, H es igual a ¿qué? Ya lo definimos. ¿Es igual a qué? H es igual a ¿qué? Primer examen, ¿eh? Lo revisamos en el primer examen, o sea, hace bien poquito. ADQ menos DW. Esa es primera ley, ¿no? Sí, sí, cierto. Ajá. Entalpía, ¿cómo la definimos? Vamos, muchachos, vamos. Yo sé que ustedes saben, ¿ven? ¿Por qué tenemos que estudiar? No nada más al día del examen. Ah, pues voy a ver los apuntes, a ver qué. E más PB. E más PB. Ajá. Esa definición la obtuvimos a partir de la primera ley de la termodinámica. Ajá. Entonces, esta definición la vamos a utilizar para encontrar a qué es igual la energía libre de Gibbs. Ajá. Entonces, vamos a derivar dH es igual a dE más dPB. Por supuesto, estamos considerando, fíjense, que el proceso es a presión constante y temperatura constante. Ajá, porque eso es lo que hay en la naturaleza. Los procesos que se dan en la naturaleza son prácticamente la mayoría de ellos a presión y a temperatura constante. Entonces, vamos a tener entonces aquí que dH es igual ¿a qué es igual la primera ley de la termodinámica? Ahora sí, lo que dijo la compañera, ¿a qué es igual? ADQ menos DW. Ajá, ADQ menos PdV. Eso lo demostramos ya en su momento. Más, voy a derivar completa este término. Ajá, PdV más BVP. Ajá.
Entonces, ¿qué puedo eliminar de eso que puse ahí? ¿Qué puedo eliminar? PDB. Esto, con esto, ¿qué más? ¿Nada más? Pregunto. ¿Qué otra cosa puedo eliminar? Observen lo que puse aquí, ¿eh? BDP también, ¿no? Esto también, porque el proceso es a presión constante, por lo tanto, esto sería igual a 0. Entonces, fíjense, me quedo con DH es igual a DQ, y aquí es donde entra esta segunda ley de la termodinámica, segunda ley. La segunda ley me dice que ds es igual a ¿qué, muchachos? DQ sobre T. Ajá, dq entre T. Por lo tanto, dq es igual a T ds. Y eso que acabo de escribir aquí lo vamos a meter acá. Y nos va a quedar dH es igual a T ds. Y ahí podemos integrar eso. Vamos a integrar de dónde a dónde. ¿De dónde a dónde integramos? Como la temperatura es constante, puedo sacar de la integral a la temperatura. Y aquí, en ambos casos, ¿de dónde a dónde integro? De 1 a 2. Ajá, de 1 a 2. Y aquí también de 1 a 2. Y entonces voy a tener H2 menos H1 es igual a T por S2 menos S1. Ajá. Y podemos desarrollar un poco más esto. Tendríamos TS2 menos TS1. Y ordenamos en estados finales y estados iniciales. De manera que yo tendré H2 menos TS2 es igual a H1 menos TS1. Y vean, esa relación que acabo de escribir, muchachos, tiene la característica de estar relacionando funciones de estado. Funciones de estado. Todas ellas son funciones de estado. Por lo tanto, G, de aquí aparece G. Es una nueva relación de funciones de estado. G es igual a H menos ¿qué? G es igual a H menos ¿qué? Pregunto. Menos TS. Esto es el concepto de energía libre de Gibbs. Y en esencia, ¿qué cosa es la energía libre de Gibbs? Fíjense, si yo tengo una energía total en condición de presión constante, ¿qué es esta? Ajá. Tengo una energía total en función de energía de presión constante, que es la entalpía. Y le quito, o sea, le resto la energía que no es disponible para realizar un proceso, me va a quedar la energía útil para llevar a cabo dicho proceso. Eso es la energía libre de Gibbs. La energía que me queda para realizar un trabajo. ¿En qué condición? ¿En qué condición, muchachos?
En un proceso isobárico isotérmico. Ajá, en condiciones de presión constante. Eso es la energía libre de Gibbs. ¿Me explicó? En otras palabras, es un balance entálpico, entrópico. Es un balance entálpico, entrópico. ¿Quedó? ¿Sí? Muy bien. Lo voy a repetir, ¿eh? Si yo tengo una energía a presión constante, que es esta, la entalpía, y a esa energía le resto la energía que no me sirve para realizar trabajo, me va a quedar la energía disponible para realizar cualquier trabajo. Cuando digo cualquier trabajo, muchachos, es cualquier trabajo. Como el trabajo que hacemos cuando nos dormimos, cuando estamos dormidos, pareciera que no estamos haciendo nada, pero es cuando el cuerpo se repone de la actividad cuando estamos en vigilia. Y sí o no, díganme, bueno, ustedes están muy chiquitos, muy chavos, ¿no? Pero seguramente en algún momento traen alguna bronca por ahí y no pueden dormir bien. Y se acuestan y ahí duermen 2, 3, 4 horas y se levantan. ¿Y cómo se sienten? Pregunto. Cansados, malhumorados, que luego no piensan bien, ¿no? Porque el cuerpo no descansó. Entonces, cuando nos dormimos, estamos trabajando y es necesario. Dicen por ahí, fíjense, hay estudios que dicen que un humano, si no come, puede vivir como un mes. Ajá. Si está tomando agua nada más, puede vivir varios meses. Pero por ahí hay estudios que dicen que si a un humano no lo dejan dormir en una semana, que esté así en vigilia en una semana, o se vuelve loco o se muere, ¿eh? Entonces, cuando dormimos, requerimos o estamos gastando una energía libre de Gibbs para recuperarnos. Entonces, la variación de la energía libre de Gibbs la podemos determinar para realizar los procesos metabólicos de nuestras reacciones en las células. Cuando estamos también enojados, cansados, aburridos, que estamos pensando, que estamos tristes, que estamos enamorados, tenemos una energía libre de Gibbs disponible para estar soportando o estar realizando todos esos trabajos metabólicos que se llevan a cabo en nuestro cuerpo. ¿Me explico, jóvenes? Ya los aburrí. Bueno, ya los aburrí y nadie dice que no. No, profe. No. Muy bien. Bueno, entonces fíjense, esta energía libre de Gibbs también se cataloga como trabajo útil. La energía libre de Gibbs o la variación, más propiamente hablando, es igual al trabajo útil. Ajá. Y vamos a demostrar eso, que la variación de energía libre de Gibbs es igual a un trabajo útil. Entonces, para eso vamos a partir de esta expresión base que ya construimos, de esta. Y entonces vamos a establecer que DG es igual a DH menos DTS. Y DG va a ser igual, DH por definición, ¿a qué es igual? ¿Me dijeron hace rato?
¿A qué es igual de H? Por definición. Proyectos de CUFI, le vamos a preguntar a DE más DPB. Por definición, DH es igual a eso. Ajá. Menos DTS. Y, por lo tanto, DG es igual. DE, muchachos, ya sabemos, ¿verdad? Que es igual a DQ menos, y lo voy a poner así para que encontremos este concepto. Menos DW máxima. También DE es igual a esto que acabo de escribir. Más DTB menos DTS. Y acuérdense, este concepto es aplicable en condiciones de presión y temperatura constante. Por lo tanto, vamos a tener que DG es igual a DQ menos DW máxima más PDB más BDP menos TDS menos SDT. Desarrollé todo. Entonces, ¿qué puedo eliminar de esa ecuación que acabo de escribir, muchachos? ¿Qué puedo eliminar? Pregunto. BDP. Esta. Porque estamos considerando esto. ¿Qué otra? SDT. Esta. Porque estamos considerando esto. ¿Qué otra? TDS. ¿Con quién? ¿Con quién la eliminamos? O sea, sí se va a eliminar, pero ¿por qué? Porque es a una temperatura constante. Pero aquí no estamos considerando que esto sea una derivada, entonces no podemos eliminarla por esa razón. Ya la Con eliminamos. DQ. ¿Eh? Con DQ. Ajá, esta se elimina con esta. Porque acuérdense, ¿eh? DS es igual a DQ entre T. Ajá. Y entonces DQ, bueno, DQ, esta la vamos a poner como minúscula, si no luego dicen, ¿quién sabe qué hizo ahí la maestra? DQ. Es igual a TDS. Por eso eliminamos estas dos que estoy escribiendo con rojo. Ajá. De tal forma que a mí me queda entonces una expresión que me indica que DG es igual a menos DW máxima más PDB. Ajá. Y entonces fíjense bien lo que les voy a comentar. Esto es trabajo, ¿eh? Este es trabajo, el trabajo de expansión que hace un gas. Ajá. Menos este otro trabajo que implica cualquier otro trabajo, menos el de expansión de un gas. Entonces, finalmente, yo puedo escribir que delta W negativo es igual a DW máxima menos PDB. Bueno, no me voy a adelantar. Le vamos a poner así. Ajá. Y la resta de esto con relación a esto va a ser igual a W útil, al trabajo útil. Ajá, entonces DG es igual a DW útil.
Y ahora sí, podemos escribir delta G negativo es igual al trabajo útil. Y de esta manera demostramos que la variación de la energía libre de Gibbs es igual al trabajo útil que se realiza en un sistema. ¿Me explicó? Voy a resumir esto, fíjense. Por definición, el concepto de energía libre de Gibbs, aquí, el concepto de energía libre de Gibbs es un balance entálpico, entrópico. ¿En qué condiciones de presión y temperatura constante? Pero la variación de la energía libre de Gibbs es igual al trabajo útil. Y esto que acabo de hacer ahorita demuestra eso que puse al principio. O sea, lo voy a encerrar con rojo para que estoy demostrando lo que escribí aquí con todo el trabajo que hicimos aquí. Profa, Mande. ¿y por qué nos dio entonces negativo abajo y en la definición que habíamos puesto arriba era positivo? Ajá, porque, bueno, aquí le ponemos un signo negativo. Sí, esa observación que estás haciendo es correcta, ¿sí? Y ahorita vamos a ver por qué, menos delta G es igual al trabajo útil. ¿Sale? Ok, esa observación está muy bien. Bueno, vamos a demostrar, fíjense, por qué aquí hay un signo negativo, esto que acaba de comentar su compañero. Vamos a demostrar eso. Y ahora, para poder hablar sobre eso, vamos a hablar de los criterios de permisibilidad de la energía libre de Gibbs. Lo que tienen escrito a la izquierda es lo mismo que les acabo de dar ahorita, así que no le presten atención a eso. Ajá. Lo que vamos a centrar nuestra atención es aquí, en el recuadro anaranjado. Este es otro criterio de permisibilidad, la variación de la energía libre de Gibbs. Es otro criterio de permisibilidad. Entonces, cuando G1 es mayor que G2, el delta G tiene un signo negativo y el proceso es un proceso espontáneo. Por eso hablamos de menos delta G igual al trabajo útil, porque en esas condiciones cuando se realiza un trabajo. ¿Cómo podemos explicar esto, muchachos? ¿Cómo podríamos explicar que en un proceso espontáneo el delta G sea negativo? Fíjense, les voy a poner un ejemplo rápido, que ya se está acabando el tiempo. ¿Conocen ustedes el Bicentenario, el parque del Bicentenario? Sí. Ajá. Es un parque muy bonito. Quien no lo conozca, pues está ahí saliendo del metro Refinería. Y está bien bonito. O también pueden, bueno, ya. ¿A alguien le gusta correr? ¿Hacen ejercicio, muchachos? Es importante que hagan ejercicio, ¿eh? Si no hacen ejercicio, luego me dicen, no, es que no tenemos tiempo. Cuando uno quiere, se da tiempo para lo que uno quiere hacer. Y hay que darse tiempo para hacer ejercicio. Eso es muy, muy bueno. Nos ayuda a mantenernos sanos mental y físicamente. Ajá. Ok, entonces fíjense, para aquellas personas que les gusta hacer cualquier ejercicio, pues se acuestan temprano, ¿no? Un día antes, están trabajando para que su energía libre de Gibbs sea alta.
cuando llegan a correr. O sea, G1 sea mayor, tenga un valor alto. Una vez que ya fueron y dieron ahí las vueltas correspondientes a la pista, ¿cómo es su energía libre de Gibbs? ¿Cómo es? Pregunto. Contéstenme rápido para que ya nos vayamos. ¿Cómo es la energía libre de Gibbs después de que hicieron ejercicio? ¿Positiva? O sea, ¿cómo es G2 con respecto a G1? ¿Cómo es? ¿Mayor o menor o cómo es? Menor. Menor, porque toda esa energía libre de Gibbs la utilizaron para ir y correr, y al final del proceso es menor que al principio. Esa energía útil la utilizaron, valga esta palabra que se está repitiendo, la utilizaron para llevar a cabo ese trabajo de ir a correr. Por lo tanto, el proceso es espontáneo. No necesitaron de una fuerza externa para ir y correr. Ya traían su propia energía libre de Gibbs. En un proceso espontáneo, la energía libre de Gibbs inicial debe de ser mayor que la energía libre de Gibbs final. En un proceso no espontáneo, la energía libre de Gibbs 2 es mayor que la energía libre de Gibbs 1. Eso es en el caso de un proceso no espontáneo. Es decir, vamos a suponer que ustedes van ahí bien cansados a querer correr y entonces alguien los va jalando y ahí van, pero entonces necesitan de una fuerza externa para que se lleve a cabo ese proceso. Por lo tanto, el proceso es no espontáneo. Cuando G1 es igual a G2, entonces el delta G es igual a 0 y el sistema se encuentra en equilibrio. Entonces, ahí estamos ya revisando una segunda función de estado que su variación es un criterio de permisibilidad. La energía libre de Gibbs es un criterio de permisibilidad. ¿Me expliqué, muchachos? Profesora. Bien. ¿Todo quedó claro como el lago de Chapultepec? ¿Sí? No. ¿Sí? No, así O sea, de no claro. como el agua de Chapultepec, pero sí quedó claro como otra agua. Bueno, muy bien. Bueno, pues ahí le vamos a dejar, muchachos. Acuérdense que el martes nos vemos en la escuela. El salón en el que nos vamos a ver es el 9-0, tomen nota. Les comento de una vez, de 9 mañana vamos a tener clase. A las 10 va a ir un exalumno de CUFI, que ya está trabajando y que les va a dar una plática sobre el trabajo físico-químico que hace él en un laboratorio que se llama Grossman. Yo creo que lo conocen algunos de ustedes. Para que vean que lo que se está revisando acá, esa carita que dice, tiene aplicación. ¿Algún comentario? Ninguno, profesora, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias por su atención. Me gusta la idea de conocerlos de manera personal, eso me entusiasma. Gracias, chicos, cuídense. Nos vemos el próximo martes. Nos vemos. Profesora, cuídense. Que estén muy bien. Gracias.